Contá un poquito el caso, Fati, porque ya tenemos a Andrés Leonelli, que es el juez de Tierra del Fuego, a quien la justicia le ha hecho observaciones y algo más, ¿no es cierto? Bueno, la realidad es que le jugó una mala pasada guardar los archivos en el Drive, pobre. Porque quedó sometido a un proceso por haber guardado. Él es juez penal. Sí. Entonces tuvo causas tramitó varias causas en su juzgado, entre las cuales hubo muchas de abusos de niños y demás. Correcto. Mucho material de eso, sentencia de eso, material de trabajo y demás, lo tenía guardado en su computadora de trabajo. Correcto. Hizo un backup que le quedó guardado en el Drive, lo detecta Google y lo terminan denunciando. Google lo detecta y lo termina denunciando. Como si estuviera haciendo pornografía infantil. Y en realidad era material de sus causas, ya sea de trabajo, sean sentencias, sí, podía haber fotos y podía ver videos, pero que tenían que ver con los procesos y con las investigaciones que él tenía reservada en su computadora personal. No, ahora no, ya no. Pero no, ahora no. Después se comió una investigación terrible, tuvo allanamientos en la casa, allanamientos en el juzgado, de todo le pasó hasta que lo logró aclarar. Lo aclaró y ahora está en los juicios de daños y perjuicios contra Google, que ya le ordenaron que le restituyeran las cuentas porque le bloquearon todo también. Además. Sí, le bloquearon todo. Andrés Leonelli, juez en Tierra del Fuego, un abrazo, un saludo a la distancia. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Bueno, Fátima un poco nos internalizó de un caso que naturalmente llama la atención. Primero, ¿cómo lo vivió? Y segundo, ¿en qué estado está la causa? ¿Es cierto que ya en consecuencia fue archivada, fue desestimada o todavía está lidiando con esos aspectos? Sí, el resumen de Fátima fue muy bueno, pero me gustaría hacer una aclaración. Yo jamás guardo material de abuso sexual de las causas en mi computadora. Esto fue en el marco de una investigación en el año 2016, donde a mí me remiten un reporte con Missy Children, con un material que un sujeto había subido a la plataforma de Twitter, o sea, era difusión de material de pornografía infantil, y cuando me llega ese material, yo lo que hago, lo desencripto, porque me lo mandan reservado en un disco compacto, y cuando se desencripta el material, que viene comprimido, cuando uno hace esa tarea de descompresión, por defecto se aloja ese material en la computadora. Por lo tanto, yo no tenía registro de que ese material estaba en mi computadora, jamás guardé un material, porque no es lo que, digamos, el proceder correcto de un juez, guardarse material de causas. O sea, eso me parece que es importante aclararlo, porque muchos se preguntarán entonces por qué tiene material en su computadora. Sinceramente fue porque me tocó investigar, y en el marco de esa investigación, ese material se alojó entre miles y miles de sentencias que yo tengo y que uso como material de soporte para mejorar el flujo de trabajo que hacemos diariamente. En ese marco, yo hago un backup de todo ese material, y cuando subo el material a Google Drive para poder... A la nube, claro, a mi Google Drive, como lo indica las acordadas del Superior Tribunal, para facilitar ese flujo de trabajo, porque hoy uno tiene herramientas como la firma digital, por ejemplo. Correcto. Entonces, cuando subo ese material, ese fichero con un número de reporte internacional que estaba alojado en mi disco y cuya ubicación yo desconocía, se sube junto con 24.000 sentencias y documentos de trabajo que yo subí. Por lo tanto, yo desconocía que estaba subiendo ese material a mi Drive. En cualquier caso, yo inmediatamente le doy aviso al Drive, hago un descargo a Google, que es completamente ignorado. O sea, me dan 700 caracteres cuando me bloquean la cuenta para hacer un descargo, y me ignoraron sin ningún tipo de respuesta. Es más, desde una casilla de no reply, que es una respuesta automática. Me dan un segundo descargo, también explico la situación, también me ignoran. Por lo tanto, sigo escalando en este camino judicial, mando una carta de documentos que también me ignoran en Google Argentina. Después los denuncio en defensa del consumidor, les digo, señores, yo jamás subí un material que fuera de origen ilícito o que no correspondiera a mi trabajo. No me contestan, y en defensa del consumidor hacemos una audiencia con Google Argentina, y recién ahí convocan a una persona que representa los intereses de Google Estados Unidos, porque en Google Argentina tampoco me decían que podían darme respuesta. Por lo tanto, cuando yo estaba por reunirme con esta gente de Google Estados Unidos, me allanan mi casa
Y mi público despacho acá en la Cámara de Apelaciones donde trabajo, yo trabajo en la Justicia Criminal de Instrucción hace 25 años prácticamente, me inicié en la Justicia Nacional Correccional y Criminal de Capital Federal, y después he pasado por decenas de cargos funcionales, y es, digamos, la primera vez en mi vida que tengo que atravesar una historia de terror como esta, ¿no? Porque imagínense para un juez lo contradictorio o lo paradójico que es que lo acusen de abuso sexual y le allanen su casa y su despacho de trabajo, en base a una denuncia que nunca debió haber existido. Es decir, siempre yo expliqué cuál era el origen del material. Es más, yo les decía que me explicaran cuál era el material concretamente, porque subí más de 24.000 archivos, que ocasionaba el bloqueo. Jamás me lo dijeron. En cualquier caso, los condenan en defensa del consumidor. Yo tuve que atravesar un proceso penal junto a mi familia, a mi mujer que es psicóloga, le secuestraron dispositivos electrónicos con historias clínicas. Imagínense la situación de tener que venga un compañerito de tu hijo del jardín a tu casa y tener que explicarle a un padre que se queda a jugar con una persona a cargo que está acusada de uno de los delitos más deshonrosos que tiene el Código Penal. Entonces, nada, lo que atravesamos hoy, la verdad, todavía estamos con acompañamiento terapéutico, es una situación sin precedente incluso. Entonces, lo que dijimos es, bueno, ahora yo expliqué todo lo que tenía que explicar, atravesé esta historia de terror que tenía que atravesar, se cerró la causa penal, me sobreseyeron, por supuesto. El honor no me lo devuelve ninguna causa penal, por supuesto, pero en cualquier caso lo que charlaba con mi mujer es, bueno, a partir de ahora tratemos de generar un precedente para que estas grandes empresas que lucran todos los días con la información sensible de los usuarios, cuando tienen que usar realmente la información para algo útil como hacer un reporte de esta sensibilidad, te ignoran completamente. ¿Por qué? Porque abaratan costos poniendo un bot a contestar un descargo que jamás evalúan o procesan. Esa es la realidad de la situación. Doctor, casi nos replegamos, nos mirábamos con Fátima. Primero por 2 o 3 consideraciones que no son menores. La primera es que usted sintió el rigor de la observación que sienten aquellos a los que usted habitualmente tiene que revisarles condenas o sentencias incriminatorias. Por lo tanto, se puso en el lugar de esa persona, muchos de los cuales inocentemente atraviesan procesos judiciales que con la dilación de ese proceso judicial se convierten automáticamente en culpables hasta que demuestren lo contrario. ¿No es cierto? La dilación del proceso penal hace que el culpable termine libre y que el inocente termine tratando de explicar su inocencia. Y también son vidas destruidas. Bueno, justamente hay un autor, un criminólogo italiano, se llama Ferraioli, que lo que decía es que la verdadera cifra negra del sistema son aquellos inocentes que son procesados por el sistema y no tanto los culpables que quedan libres. Es decir, es más pesado para una persona ser inocente y atravesar el sistema. Por suerte acá el sistema judicial en algún punto, con sus demoras o como deba ser, terminó concluyendo lo que yo estaba explicando, pero tuve que atravesar 4 meses de los peores 4 meses de mi vida, en base, incluso cuando hace el reporte, Google, que hace el reporte internacional, ellos califican, tienen la opción de calificar como potencialmente laboral el material o potencialmente delictivo. ¿Cómo creen ustedes que Google me calificó? Potencialmente delictivo, por cómo lo escucho. Lo que escucho de usted, no tengo dudas de que ha sido la calificación. Efectivamente, todo da cuenta de que son procesos automatizados con el único objeto de abaratar costos corporativos y que no les importa realmente el usuario o lo que deban atravesar. Entonces, a mí me impactó mucho cuando usted dice: yo hice el descargo, no tuve respuesta, yo hice el descargo, tampoco me escucharon. Carta documento tampoco le contestaron. Carta documento tampoco me escucharon. No, claro. Solo apareció una figura, alguien, un humano de Google, no una máquina. En defensa del consumidor. En defensa del consumidor. Es apasionante porque lo que usted está describiendo, doctor, es algo con lo que vamos a empezar a convivir de manera recurrente en el futuro.
Entonces ahí viene la pregunta, ¿vamos a dejar la sí, tecnocracia en manos de los tecnócratas y en manos de los grandes actores? ¿Le vamos a dejar al privado que controle nuestra vida, usos y costumbres, que además haga imputaciones penales? ¿O finalmente vamos a tener un contralor y vamos a tener un traje a raya para aquel que infringe la ley en todos los casos, en todos los sentidos, sea quien fuese el que lo haga? Me parece, Paulino, que diste con el pie la cuestión, porque lo que estamos discutiendo acá es la responsabilidad que tienen estas grandes empresas que lucran 24 horas con la información sensible del usuario. O sea, nunca enviaste un mail de un viaje y te llegaron 300 publicidades por las cosas que escribiste en un mail que supuestamente es privado. Bueno, ellos utilizan toda esa información del usuario para lucrar de manera ilimitada, pero cuando tienen que usar esa misma información para actuar responsablemente y hacer una denuncia, porque no olvidemos que están haciendo una denuncia penal internacional, me califican a mí, que soy un juez, y le estoy gritando, le estoy diciendo a gritos que el material es legal y que no hay nada ilegal, me califican a mí como si fuera un criminal. Entonces, fíjese lo que usted acaba de decir. Y yo lo grito a todas luces y soy yo quien soy juez y sin embargo no me escuchan. Dije para todos, para cualquier ciudadano que grita su inocencia y que muchas veces la justicia, no generalizo, muchas veces la justicia demora, dilata, mira para otro lado, no quiere comprometerse, no resuelve en tiempo y forma y pone a esa persona en el banquillo de los acusados mucho más tiempo del necesario. Y efectivamente nadie devuelve el buen nombre y honor muchas veces en casos como este. Doctor, perdón, ¿podríamos decir en un tema que está muy actualizado en estos días que usted fue víctima de una falsa denuncia? Sin ningún lugar a duda. De hecho, además de la causa civil, en donde nos han dado una cautelar ya por la verosimilitud de lo que estamos planteando, es a todas luces claro que lo que estamos planteando es verosímil en derecho y en los hechos, porque ya fueron incluso condenados en defensa del consumidor. Además, los hemos denunciado penalmente, porque Google, cuando le corre en vista de la medida cautelar para que opine con cierto tino, no todas las medidas cautelares se corren vista, en este caso el juez decidió hacerlo, y cuando le corren vista de la medida cautelar, Google elimina toda la prueba de su servidor, es decir, eliminó todo rastro de todas las cargas que yo había hecho, mis cuentas, mi mail, mi Google Drive. O sea, teniendo conocimiento de que estábamos iniciando un proceso judicial, eliminaron todo. Entonces, imagínense si no tenemos que hacer también una denuncia penal. Entonces, estamos por las dos vías en este momento, tratando de dilucidar qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, porque sinceramente lo que yo viví fue terrorífico, pero lo que estoy atravesando ahora con esta actitud absolutamente maliciosa, de mala fe procesal sin duda, de esta gran corporación, la verdad que también es un poco alarmante. Entonces la idea es, bueno, generemos un precedente, voy a ir a fondo para que esto, por lo menos, tratar de que no le ocurra a más personas, o por lo menos le ocurra en otro contexto, no así. ¿Ustedes recuerdan hace poco en Estados Unidos cuando condenaron a Google porque el algoritmo le generaba adicción a un adolescente y se termina con intentos de suicidio, lesionando su salud? Bueno, esto es similar. No hay gente, no hay seres humanos controlando al algoritmo, controlando las respuestas automáticas, controlando los mecanismos de lucro que tienen las empresas. Y esto es gravísimo, es sinceramente gravísimo. Doctor, ha sido muy generoso. Lamentamos mucho todo lo que atravesó. Enhorabuena visibilizarlo. Me parece que va a sentar jurisprudencia, es un caso testigo. Yo creo que hay más de los que uno ve, de los que uno siente, de los que uno imagina. Le tocó a una persona relevante como usted, juez, que tiene acceso incluso a poder contarlo, a decirlo, que tiene instrumentos que otros no cuentan, pero que básicamente les toca atravesar cosas similares. Por lo tanto, vaya nuestro saludo y, por cierto, nuestra gratitud por este encuentro de este rato. Muy gentil. Bueno, muy amables a ustedes y sinceramente gracias también por, como decís vos, Paulino, visibilizar estas cosas, porque si no, no se conocen. Un abrazo enorme. Muy gentil. Saludos a ambos ahí.